no lo tenían preparado. No importa, te digo exactamente cuáles son, esto tiene que ser un speech largo de mi parte, cuáles son los cambios que se van a hacer al impuesto a las ganancias. El gobierno aceptó hoy en dictamen de comisión, con dictamen de comisión del oficialismo, introducir una serie de cambios al proyecto que había enviado Alfonso Prat-Gay. El cambio más importante tiene que ver con la imposición de un impuesto al juego, que estiman puede recaudar 6.000, 7.000 millones de pesos, y que tendría que ver con un impuesto a las máquinas tragamonedas, un impuesto fijo a las máquinas tragamonedas y un impuesto interno por apuesta de cada jugador. Ahí obviamente el gobierno está disparándole a varios jugadores importantes, de Cristóbal López, Angelici, Mautone, empresarios reyes del juego, grupos muy importantes del juego en la Argentina. Es cierto que esta había sido una propuesta que originalmente tenían distintos sectores, desde Margarita Stolbizer, Elisa Carrió y el propio Sergio Massa. Pero bueno, el gobierno está dispuesto a avanzar con este tema. Y después con el impuesto a las ganancias en sí, el gobierno acepta duplicar el tope del monotributo, acepta reinstalar las deducciones por cónyuge que hasta ahora no estaban, les había sacado el gobierno en su proyecto de Prat-Gay, y acepta las deducciones, esto es muy importante, que estaba en el proyecto de Sergio Massa, las deducciones por alquiler, es decir, hasta 4.000 pesos de alquiler que se pueda efectivamente deducir del impuesto a las ganancias. Esto es lo que se está discutiendo en este momento. Sí, de hecho va a haber en discusión la semana que viene 3 dictámenes que fueron los que salieron. El de mayoría es el de Cambiemos, pero hay 3 dictámenes que van a ingresar al recinto y bueno, se va a terminar de pulir justamente cuáles van a ser los cambios detallados en el impuesto a las ganancias allí la semana que viene cuando se discutan diputados. Pero los lineamientos o los cambios centrales fueron los que recibimos mención. Bueno, Pastori estuvo en el dictamen de mayoría del oficialismo, no sé si salió dictamen de mayoría, sí, fue dictamen, dictamen de mayoría, que es el de Cambiemos, donde bueno, todos los es decir, van todos a suerte y verdad el martes próximo a diputados, porque el oficialismo tiene su dictamen, Sergio Massa con el bloque del Frente Renovador tiene su proyecto de ganancias y el bloque justicialista de Romero, Diego Bocio, también tiene su propio dictamen. No, aclaremos. A ver, en primer lugar son 4 los dictámenes que 4 dictámenes. Sí, 4 hay que sumar el de la izquierda. Tenés uno del oficialismo, uno del Frente para la Victoria, uno que hemos acordado con el Frente Renovador, el socialismo y el bloque que yo presido, que es el bloque justicialista, con lo cual, y el Frente para la Victoria, con lo cual son 4 los dictámenes. En lo que tiene que ver fundamentalmente con las diferencias que hemos mantenido con el oficialismo, nosotros planteamos cuestiones que son centrales en lo que tiene que ser la modificación del impuesto a la ganancia. El primer tema central es el aguinaldo. Nosotros queremos que por ley el aguinaldo completo no ingrese a ganancias. Que quede siempre excluido de ganancias. Exento. El aguinaldo es una conquista de los trabajadores que lleva una historia muy importante y creemos que debe estar, no estamos convencidos que debe estar fuera del alcance. El otro tema que nosotros planteamos también es no solo los cónyuges tienen que ser deducibles, también el hijo que lo habían retirado hasta los 24 años. Claro, hoy es hasta 24 años y el proyecto del gobierno lo ponía solo hasta 18 que lamentablemente no tienen laburo, se quedan en la casa, están estudiando y con este proyecto no lo puedes deducir. Las horas extras, nosotros la estamos planteando. Hoy la actividad industrial, vos la conocés muy bien, yo soy del sector metal mecánico, estamos en una situación totalmente diferente a años atrás. Antes teníamos horas extras, hoy estamos con suspensiones. Pero en la época que había producción, las horas extras eran un problema, porque los compañeros tenían que ir a trabajar sábado y domingo y el Estado se la llevaba, el impuesto se lo llevaba. El tema de los alquileres es un tema que nosotros hemos planteado fuertemente. El tema de la discapacidad también, para nosotros aquellos matrimonios que tienen un hijo con discapacidad. A ver, Romero, más allá de las cosas que plantea el bloque justicialista, planteó lo suyo lo que quiero el Frente Renovador, es que nosotros hemos acordado el bloque del Frente Renovador, el bloque justicialista, el bloque del socialismo que preside Alicia Siciliani y seguramente de acá al 6,
que va a ser el día que tratemos el proyecto. Todas de ley, estas cosas. vamos a sumar aún más distintos bloques y distintos diputados que no integran la comisión donde se ha tratado el impuesto a las ganancias, que seguramente se van a sumar. Bueno, a ver, Pastori, el gobierno lo que plantea es básicamente deducir alquileres, bueno, algunas otras cosas, Pero no es y el impuesto al juego. No es el corazón de la reforma. Es importante los alquileres, viáticos. El corazón de la reforma, lo que lo va a tornar nuevamente progresivo al impuesto y que lo ha perdido, está totalmente distorsionado. Ganancias es el mejor impuesto del sistema tributario argentino, por lejos, pero absolutamente distorsionado por la falta de actualización de los valores. Lo que lo torna importante y el corazón de la reforma es la escala del artículo 90, de la cual no se habla, pasa casi desapercibido en la discusión. Un ejemplo, porque No, si también lo hemos explicado varias veces. Cuando pasa el mínimo de ganancias, las distintas escalas y las Pero un alícuotas que se ejemplo, aplican. Maxi, hoy lo estamos viendo con un caso práctico. Sueldo bruto 52.000 pesos, bolsillo, recibo en mano. Neto 43.000 pesos con las deducciones de ley. Ganancias 5.600 pesos. Me preguntan, ¿cuánto voy a cobrar con este mismo recibo si se aplicara el proyecto del gobierno? Hicimos todos los cálculos y va de ganancias. De 5.600 pasa a 1.600 pesos, 4.000 pesos menos. Si a eso le agrega que puede deducir alquileres o si tiene viáticos, puede terminar no pagando nada. Con lo cual ahí está el impacto fenomenal que tiene este impuesto, Nosotros ahí vemos la reforma. A ver, vamos a hablar un poquito de... Sin entrar en parte técnica, lo que nosotros vemos del proyecto del oficialismo, aparte de considerarlo muy mezquino, consideramos que tiende a que se pague menos, pero que ingresen mayor cantidad de trabajadores. Es decir, que paguen menos los que ya están pagando, pero que puedan ingresen ingresar muchos más. Está bien. Estamos ingresando hay algo que me parece ganancia interesante. casi 800.000 compañeros más. Que es lo que pasó este año. O sea, este año en realidad, con la reforma que se hizo, pagó más gente. Está claro que lo va flexibilizando y va mejorando el gobierno su idea original, pero una mala cosa es que termine pagando más gente ganancias de la que estaba pagando antes. Que lo aclaremos que también. pasó. Lo mejora en comisión. El proyecto cuando sale del Ejecutivo, y esto es producto también, hay que recordarlo, nosotros el lunes de la semana pasada, distintos presidentes de bloque, pedimos una sesión especial para el jueves de la semana que pasó, porque no estaba en la agenda para este año tratar ganancias. No había una fecha establecida. Si no hubiéramos presentado... Primero Massa, después el resto de la oposición. Nosotros, primero Alicia Siciliani, 5 presidentes de bloque firmamos, no solamente Sergio Massa, ese pedido de sesión especial para llevar al Pero le erramos el rumbo de la discusión si lo ceñimos a decir a ver si van a pagar más o van a pagar menos. Mire, el éxito es que ojalá paguen muchos más, pero porque hayan superado un mínimo no imponible que hoy va a ser el más alto. Lo que me parece la novedad de hoy es que el gobierno acepta, porque de hecho también lo había planteado más el bloque justicialista, que se grave el juego. ¿Quiénes son hoy los reyes del juego? Y fíjate que acá está el secretario general, el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores del Juego de Azar, Aleara, Ariel Facione, que hoy hicieron una manifestación en la 9 de julio en contra de estos impuestos que quiere imponer ahora el gobierno, en acuerdo con la oposición. Bueno, te digo, identificamos 4 grandes grupos que participan del gran negocio del juego en la Argentina. El primero se llama Casino Club, conocido porque, bueno, está Cristóbal López, si bien se está retirando, eso dicen, del negocio, y tiene como principales activos el Hipódromo de Palermo, el Casino Flotante, el de Puerto Madero, el Rosario City, el Trilenium de Casino Tigre, ahí en sociedad, después vamos a ver. Digo, para tener una idea, entre el Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante se hacen 600 millones de pesos de apuestas por día. Es el gran negocio. O fíjate, en el Hipódromo de Palermo, en algún momento corrían caballos y la gente iba masivamente a apostar. Pero hoy el tema son las tragamonedas. El 99% de los ingresos de las apuestas en el Hipódromo de Palermo tiene que ver con las tragamonedas. Cristóbal tiene más de 10.000 tragamonedas. Sí, 10.000 máquinas tragamonedas. Repartidos entre todos estos. A ver, ¿qué más? El segundo grupo es el grupo Volt, conocido porque tiene entre otros activos el Casino de Tigre, allí en sociedad con Cristóbal López. Tiene el Casino Central de Mar del Plata, en Tandil, el Casino de Pinamar y también... 6.000 tragamonedas el grupo Volt. Después sigue el grupo Mantone Angelici, y digamos con participación del
Mautone, en sociedad justamente con el presidente de Boca, y también son muy fuertes, sobre todo en los bingos. Tienen bingos en toda la costa atlántica. Y 3.000 tragamonedas. Y después está el español Codere. Codere, que actualmente, digamos, además de la española, pasó a ser dominado por un grupo... Un fondo de inversión norteamericano. Que también tienen bingos en la provincia de Buenos Aires. Un dato muy importante para saber cómo funciona y cómo es el negocio, la magnitud del negocio de las tragamonedas aquí en la Argentina. Bueno, lo que facturan por día cuadruplica lo que, por ejemplo, factura una tragamoneda en Italia. En realidad duplica 2 veces y medio. 206 euros contra 72 euros. 200 euros en Argentina, 72 euros en Italia. Triplica prácticamente. México 36, España 49. ¿Y por qué es esto? Y esto es por, en la Argentina se juega mucho más que en estos países y además deja mucha más ganancia que en otros países, justamente al grupo empresario. Ahora hablar de Ariel Facione, que está en contra de esto del impuesto. A mí lo que me parece sorprendente, y no me parece una mala noticia, que haya un acuerdo político para gravar al juego. No me parece, pues siempre se ha dicho que, y no es desacertado, que el negocio del juego ha financiado la política en distintas provincias, en distintos lugares. Entonces no me parece mal que ahora los principales bloques opositores y el propio gobierno acepten ponerle un impuesto adicional al juego. Porque no es que vaya a perder competitividad la economía porque grave ese juego. Si empezás a grabar otros sectores, sí, tenemos un problema grave, que tenemos impuestos muy elevados y hay que bajar los impuestos, no hay que seguir subiendo. Pero bueno, esto no es lo que piensa el secretario gremial de los juegos de azar, Ariel Facione. ¿Por qué, Ariel? No, básicamente por la preocupación que esto representa para todos los compañeros. Hoy lo hablábamos con los 4.000 compañeros de los 46 bingos de la provincia de Buenos Aires, donde hasta anoche a las 12 de la noche estábamos marchando hacia la provincia de Buenos Aires a llevarle un petitorio a la gobernadora, porque también en la provincia de Buenos Aires se está hablando de una suba en ingresos brutos, la creación de un costo en la entrada, y están cambiando las reglas del juego. Si a eso se le suma esto y lo inminente del tratamiento hoy en comisión, hizo que la movilización pensada para la Ciudad de La Plata, los compañeros nos pidan, los cuerpos delegados nos pidan, vayamos hoy al Congreso a hacernos escuchar, para que entiendan. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos del otro lado es un gran desconocimiento en el tema. Hemos hablado con diputados, hemos hablado con senadores, con diferentes bloques, y la verdad que cuando uno entra preocupado y manifiesta que rápidamente los operadores, ¿qué hicieron? Nos mandaron un montón de cartas documentos diciéndonos, miren, les aviso, sindicato, que si esto camina, si esto prospera, iré al Ministerio de Trabajo a buscar algún procedimiento de crisis porque yo no voy a poder sostener el empleo. La rentabilidad siempre en esta industria y en cualquier otra se corta por lo más fino y es los trabajadores. Pero ¿no es elevadísima la rentabilidad en el caso del juego? Te pregunto, porque uno ve la expansión que ha tenido en los últimos tiempos y uno tiene la sensación de que mira, la industria automotriz va para abajo, pero también, la metalmecánica va para abajo, la construcción va para abajo, pero el juego sí. Pero también, Maxi, son elevados los impuestos, muchísimos. Mirá, para hacerte muy claro y para que se entienda rápidamente, de cada 100 pesos que se juega, alguna vez alguien dijo solamente 5 quedan en la provincia. Una absoluta mentira. Y cuando vos lo hablás con gente que tiene que tomar decisiones, en su momento Gabriela Michetti, que le decía a una compañera de los bingos de Capital que finalmente cerraron, y esto aumenta la angustia hoy, porque los compañeros hace 6 meses vieron que esto sucedió, Gabriela Michetti decía, yo no sabía que en los bingos de Capital trabajaba tanta gente. ¿Y los cartones que se vendían con robots? O sea, desde ese desconocimiento tonto, simple si querés, a pensar que se le puede seguir cobrando a una actividad que ya de por sí a estos 100 pesos, 34 se lo lleva en la provincia de Buenos Aires el IPLIC, 12% ya de ingresos brutos y están pensando llevarlo al 19, más 20 pesos de entrada, más las entidades de bien público, más los impuestos municipales, más las tasas municipales, más IVA, más ganancia. Obviamente que el empleador, y yo no discuto el fondo de la cuestión del juego y de ganancias, porque obviamente tenemos muchos compañeros alcanzados por ganancia y entiendo que algo hay que hacer. Ahora, lo que sí veo es que el juego
es hoy la solución de todos los problemas de la Argentina. A ver, No, a mí me parece, primero que... Daniel Arroyo del Frente Renovador, que es uno de los sectores que está impulsando esto. En la provincia de Buenos Aires hay un acuerdo entre Vidal y Sergio Massa para subir el impuesto de ingresos brutos. De hecho, están trabajando en conjunto. Se demoró la decisión de Vidal. Muchos pensaron que era una presión del señor Angelici, el presidente de Boca, que tiene bingos en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora ha dicho que no, que eso va a avanzar. Y tienen, entre el bloque de Cambiemos y el bloque del Frente Renovador, tienen mayoría en ambas cámaras para poder avanzar con ese impuesto. No, a mí me parece que fue elocuente el gráfico que comparaba Argentina con el resto de los países. El nivel de rentabilidad es muy alto. Estamos hablando de un país donde bajó el consumo de leche, donde la mitad de los chicos no terminan la escuela secundaria, donde hay 32% de pobreza. Es evidente que la salida del país no es crear nuevos impuestos, pero estamos ante una emergencia muy clara. A mí me parece que tiene sentido hoy grabar más el juego en este contexto. Lo mismo con la renta financiera, que es algo que nosotros creemos. Lo mismo con volver atrás con la quita de retenciones a las minerías. Estamos en un contexto muy complicado, de verdad. Cualquiera que recorra va a ver cómo es la situación, el parate de la actividad económica, el parate de las changas, el empeoramiento social es muy claro. ¿Cuántos empleados hay en el sector del juego? En la provincia de Buenos Aires 17.000. Pero si me permitís una cosa, Maxi, es cierto esto de que todo el mundo hoy está hablando del juego, la renta financiera, la minería, y la verdad que uno puede más o menos conocer esos temas, pero en detenimiento yo de lo que puedo hablar es de lo que represento. Y no hubo una sola oportunidad donde me haya ido de una reunión convencido de que estaban haciendo o tratando un tema con un profundo conocimiento. Al contrario, un desconocimiento total. Senadores, diputados, legisladores, que hablar del juego les da algún rédito. ¿Hay que estimular el juego o hay que desalentarlo? No, yo no digo que hay que estimularlo. Lo que yo digo, es una pregunta más de fondo, lo que dice el gremio. ¿Qué queremos en Argentina? En el plano social es un problema serio. ¿Ah, sí? La persona baja del colectivo con 300 pesos que se ganó del No, jornal pero Daniel, y termina jugando, es un problema. No es culpa de los trabajadores, claramente. absolutamente que no es culpa, pero también digamos... Pero hay un problema serio con el tema de gente sobreendeudada tomando crédito a cualquier tasa. Y el tema del juego es un problema objetivo que no es culpa de quien trabaja, pero que sí le quita ingresos a los sectores más pobres, Además, sin duda. Está claro, un segundito. Que el sector empresarial del juego diga que va a tener problemas con los trabajadores van a tener problemas si se implementa este impuesto porque tengan que pagar en un año lo que recauda cada máquina en una semana. Estamos hablando de que hay un promedio de 6.000 pesos por tragamoneda por día, el impuesto es de 40.000 pesos por año, lo que recauda en una semana es lo que va a tener que pagar de impuesto en un año, y decir que eso puede afectar el empleo, me parece que allí eso es una jugada del sector empresarial del juego que defiende sus rentabilidad, intereses, obvio, pero no lo puede usar a los empleados para justificar, digamos, de seguir teniendo estas rentabilidades extraordinarias con un impuesto que no le mueve la aguja. Es posible, pero ¿por qué nadie pensó en Si no le mueve la aguja, habla de mucha rentabilidad, porque le van a sacar 6.000 millones de pesos por año. Pero ¿por qué Al si conjunto, son 80.000 Digo, tragamonedas en el país. Sí. Digo, ¿por qué si entre tantas posibilidades de charla que nosotros ofrecimos, ¿por qué nadie nunca ofreció fijar quizá una adenda, un escrito, algún renglón, un párrafo, como la ley de tragamonedas, un empleado de una máquina? Porque a lo mejor uno podría sacar la foto de la situación hoy, garantizarle a los trabajadores que podamos controlar mensualmente en donde, producido este impuesto, no se van a producir despidos. Entonces, probablemente, como dice acá el amigo, sea esta una maniobra, nosotros no somos ingenuos, pero lo cierto es también que están atemorizados por las amenazas de... pero además, por lo reciente, Sí. y por dos cosas que vuelvo a repetir. Primero, porque los 5 bingos de Capital cerraron y las 500 familias siguen sin trabajo. Y segundo tema, esa angustia la vivieron todos. Entonces, la preocupación hoy es tal. El compañero hoy está viviendo en la sala con el gerente, que el gerente también teme perder su laburo. O sea, la situación es compleja y no hemos encontrado eco en el arco político donde nosotros nos hayamos sentido escuchados. A ver, está con nosotros Gastón Rossi, economista. Bueno, ¿cómo estás viendo, Gastón, este tema, la discusión por ganancias, el gobierno que está diciendo, bueno, vamos bien por la inflación, pero la recesión sigue muy fuerte? ¿Está en este momento en el momento de quiebre, digamos, en el momento donde hay que saber para dónde apunta la economía? Sí, mira, separando los temas, en el caso de ganancias es el impuesto más progresivo que hay, es el mejor impuesto. Sí.
y yo creo que ahí la discusión estuvo mal planteada, incluso con la suba del mínimo no imponible implementada a principios de año, porque la discusión en algún punto fogoneada por el gobierno era ¿se paga o no se paga? Cuando la discusión correcta es si vos ganás mucho, proporcionalmente vas a pagar más que si alguien que tiene un sueldo promedio va a pagar, pero va a pagar proporcionalmente mucho menos. Haber dejado congeladas la tablita, la famosa tablita, fue lo que hizo que el impuesto perdiera progresividad. Hubiera sido deseable, a mi juicio, que la primera reforma hecha a principios de año, en febrero, hubiera contemplado el cambio en las alícuotas y no una suba tan alta del mínimo no imponible. Vos comparás con la región y la Argentina tiene el valor umbral más alto de toda la región a partir del cual se empieza a pagar el impuesto. Entonces, desde ese lado creo que no nos tenemos que olvidar que tenemos una situación estructural de déficit. Digo, la propuesta del gobierno, que fue tildada de mezquina, son 30.000 millones de pesos que pierde de recaudación el año próximo, mitad de la cual va a las provincias. Sí. Esto no hay que olvidarse, es el impuesto que más se coparticipa con las provincias, sí. Con lo cual el interés acá es compartido entre gobernadores y el gobierno nacional. En términos de inflación, la verdad creo que el factor más preocupante es la actividad económica. El gobierno dejó la agenda de la inflación y ahora prioriza que se reactive el consumo a cualquier precio, digamos. Bueno, si uno mira la dinámica del Banco Central, durante varias semanas mantenía la tasa en niveles elevados, porque se guiaba esa política de decisión de bajar la tasa o mantenerla en función de la expectativa de la inflación futura y de lo que estaba pasando con la inflación núcleo. Sorprendentemente no hubo ninguna señal positiva porque no descendió la inflación futura con respecto al techo que tiene planteado el Banco Central para el año próximo, no desaceleró la inflación core, de hecho la inflación núcleo. Aún así siguió bajando la tasa. De hecho, cuando hubo señales relativamente negativas o de no mejora sostenida, sistemáticamente ya van 4 semanas de baja de la tasa, con lo cual no digo que haya, absolutamente corrido el eje en la cuestión inflacionaria, pero claramente en esa tensión, o el Banco Central que ponía el foco exclusivamente en la cuestión inflacionaria, probablemente las presiones del gobierno llevaron a ubicarse en un ¿Hay que preocuparse por el dólar a 16, arriba de 16? Particularmente yo me hubiera preocupado con el dólar más bajo si todos tus socios comerciales están depreciando sus monedas por el efecto Trump. Digo, creo que en la Argentina a veces... Es decir, era más preocupante para vos el dólar a 15 que el dólar arriba de 16. A ver, creo que si había un consenso, incluso hasta dentro del gobierno, es que estábamos en una situación de atraso cambiario. Si tu principal socio comercial, Brasil, devalúa 5% el real, producto del efecto Trump y de la salida de capitales de los emergentes, era más preocupante. Digo, cuando uno mira las necesidades de fondeo en dólares que tiene la Argentina producto del déficit fiscal, la verdad que en todo caso el problema era más bien... ¿No hay riesgo de que empiecen a moverse nuevamente los precios si sigue subiendo? A ver, creo que los precios siguen otro sendero. Digo, si vos te acordás, en febrero el tipo de cambio llegó a 16 y parte del corrimiento inflacionario ya se movió con ese tipo de cambio. Digo, es cierto que en algún momento la depreciación tiene cierto corrimiento a precios, pero en algún momento el atraso cambiario te impide competir, impacta sobre la actividad industrial, impacta sobre los sectores transables. A ver, vuelvo al tema del blanqueo. Salió hoy sorprendente el bloque de Cambiemos, los radicales, el presidente del Interbloque, Mario Negri, a decir que el decreto de Macri del blanqueo era inconstitucional. Bueno, si uno lee el decreto, sí. En realidad lo que está haciendo es, la ley que dice que los familiares, cónyuges, hijos, etcétera, funcionarios no pueden acogerse al beneficio del blanqueo. ¿Y qué dice el decreto? Siempre que los bienes patrimoniales adquiridos no declarados sí. hayan sido incorporados a su patrimonio después que el funcionario hubiera asumido el cargo. Si lo tiene de antes de que el funcionario haya asumido el cargo, lo que hace el decreto es decir, bueno, esto entonces sí pueden declarar en la medida que sea anterior. Esto puede ser justificable, puede ser constitucional, puede ser una reglamentación de la ley, nos parece que sí, que puede ser. Esto es una discusión que tendrán los juristas, si van a la justicia o no a la justicia. Esto es sede de la justicia. Pero, esto fue discusión si me en la Cámara de Diputados y fue acordado entre todos los bloques este tema. Esto está violando, en primer lugar, una ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por el Senado, fue un acuerdo hecho dentro de la Cámara. Esto lo que trae es, la verdad, la falta de compromiso de parte del Ejecutivo de respetar los acuerdos parlamentarios. ¿Qué podemos acordar de ahora en más con el Ejecutivo? Algún tipo de sanción de ley cuando con un decreto simple,
un decreto simple modifica una ley que fue sancionada. Los radicales tampoco están de acuerdo. Es una aberración. Hubiésemos preferido que la modificación en todo caso saliera por ley. Lo que no quiere decir que el decreto no sea técnicamente correcto. ¿Saben cómo se resuelve esto, no? Cuando salga Carrió a decir que esto no va y... Bueno, entonces el gobierno es Carrió. Claro, lo grave... Esperemos que Carrió vuelva y lo grave, lo que hizo Carrió es gravísimo. Cuando Macri dice el diálogo, nosotros nos gusta consensuar, mentira, Macri no le gusta dialogar, porque si no, la primer premisa del diálogo es los acuerdos parlamentarios se respetan a rajatabla y sobre todo el espíritu de una ley. Yo no soy legislador nacional, pero si acá hubo un acuerdo para sancionar una ley en el marco de un consenso, violarla con un decreto simple y hacer una picardía, me parece más que la inconstitucionalidad, habla de la falta de voluntad de diálogo. Para que esta ley saliera, y el diputado lo sabe, para que esta ley saliera, se expresó explícitamente. ¿Cuál sería el sentido? ¿Cuál sería el sentido de ir con un decreto? Por la Tiene verdad nombre y apellido. ¿Tiene nombre y apellido, diputado? Por supuesto. ¿Quién es el nombre y apellido? Busquen en el Ejecutivo. Tiene nombre y apellido. Usted dice que es un familiar directo de Macri. Tiene nombre y apellido. Porque la verdad que el blanqueo de por sí ya es un éxito. Digamos, ya con el número de 22.000 millones de dólares exteriorizados hasta este momento, coincidís, Gastón. Sí, sí. Es decir, ya este número históricamente es un éxito. Si se duplica, es un recontra éxito. Y son 60.000 millones de dólares, bueno, verdaderamente es un tema muy, muy fuerte. Evidentemente no hace falta incluir algunos familiares que quedaron afuera. ¿No? Sí, el tema es a costa de qué se piensa recaudar cada vez más, o dónde está el límite, digamos, qué estamos dispuestos a aceptar como contrapartida a ese incremento de recaudación. En lo que tiene que ver con el tiempo, digamos, de incorporación de los bienes al activo para ser aceptados en el blanqueo, yo creo que ahí tenemos un problema grave. Ahí tenemos un problema que no tiene una solución a la vista, que es de orden práctico. Ese problema es cómo se demuestra, cómo se prueba, en qué momento se incorporaron esos bienes. Si no estaban en el patrimonio. Claro, el decreto dice que son bienes que deben haber sido incorporados antes de que el funcionario estuviera en el cargo. Digamos. ¿Quién lo manifiesta? Está claro que no es un objetivo económico y el blanqueo va a ser un éxito si es buscar un atajo para meter a determinadas personas. No tiene que ver con lo macroeconómico esto, sino con una vuelta. Es cierto que legalmente iba a haber una impugnación a la ley en tribunales si el padre de alguien decía, mira, yo evadí y me quiero meter. ¿Qué tiene que ver que haya un funcionario, que mi hijo sea funcionario? Casos individuales se resolverán judicialmente. Digamos, eso iba derecho a la justicia. Eso iba derecho a la justicia. Los casos individuales, para eso está la justicia. Vos tenés tu derecho y vas a la justicia. Ahora, no podés con una ley hablando de un hacer marco un decreto legal a medida, que fue pensado para el conjunto de la sociedad y para un sector que estaba en situaciones de poder ingresar a bienes que no tenía declarado. Y otra cosa es sacar un decreto para algunas personas en puntual, para poder blanquear alguna cosa. A ver, es una no quiero... Más allá que esa es la cuestión de fondo. La cuestión de forma, vuelvo a repetir, acá lo más que acordó el Congreso, acordó algo y esto, es una ley. Lo más peligroso el Congreso queda en la letra de la ley. Lo más peligroso es esto, que lo que acordado y sancionado por la Cámara de Diputados y Senadores sea borrado, violado por un decreto simple. Chequeame si ya tuiteó Carrió, porque esto se soluciona con un tuit de Carrió. Me parece, ¿no? Listo, estamos en el Como horno. modelo institucional no es el ideal, digamos. En el horno con papas con Carrió. A ver, no quiero dejar de pasar las declaraciones de Pescarmona, un empresario de larga trayectoria en la Argentina, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, que hoy está en un procedimiento de crisis con cierta asistencia estatal, pero salió en un encuentro de AEA, de la Asociación Empresaria Argentina, y dejó sorprendidos a todos los empresarios con esta declaración. Las chicas de 14 años se hacen preñar para que les den unos mangos, ¿no? El tema de la asistencia social, que este gobierno ha ampliado. No solamente no ha recortado, sino que este gobierno ha ampliado. O sea que hay un consenso político amplio respecto a que es necesario en esta etapa seguir con la asistencia social. Y además la tasa de natalidad se mantiene igual. La asignación universal por hijo arrancó en el 2009. Hoy estamos en el 2016, 7 años. La tasa de natalidad se mantiene igual. La cantidad de niños por familia son menos de 2 niños. O sea, no tiene ningún sentido ni nada que corrobore esa idea. Los jóvenes tienen un montón de problemas. Y hay embarazo adolescente, pero no es buscando un plan, sino que tiene que ver con falta de proyecto, con falta de oportunidades de vida, con problemas con la escuela.
Es una idea muy equivocada. Y son declaraciones de alguien que no tiene la más pálida idea de lo que pasa en la sociedad. No le llega a él esto y bueno, hay que tomarlo así, digamos. Yo no le daría mucha más entidad que esta. Lamentable por donde se lo mire, ¿no? Bien, y ya que lo tenemos a Oscar Romero, del bloque justicialista, bueno, siguen las peleas entre Bocio y la Cámpora. No sé si lo hizo algún sector afín a Diego Bocio, pero miren 30 segundos de este video de Conciencia Justicialista, un sector que salió a apoyar a Bocio en su pelea con la Cámpora, recordando cómo el ultra-kirchnerismo había limado en su momento la candidatura de Daniel Scioli. Acá hay